Ante todo, muy buenas tardes, compañeros de estudio, público presente. El día de hoy vamos a hablar sobre la adquisición y pérdida del derecho de la propiedad y la ocupación, correspondiente a la unidad 5 de la Cátedra de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Los integrantes de este equipo son mi persona, Manuel Florentino, Alfredo Vidal López, Leandra Moreno, Zuli Palacio y Adriana Reyes. Para seguir, primero, los modos de adquisición del derecho de propiedad. Vamos a hablar de la propiedad como tal. Para ello voy a nombrar un artículo del Código Civil, el 545, donde reza que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Esto me indica el poder que tiene el propietario de disponer, enajenar, trasladar, vender o ceder el bien, siempre y cuando todo esté enmarcado dentro de la ley. Podemos establecer entonces que este derecho es el más completo. Está sometido a unas condiciones que deben concurrir en el contrato para que esto se dé. Debe ser traslativo porque debe tener por objeto la transmisión de la propiedad. Caso de donación, una venta, permuta, el mutuo acuerdo y a veces el contrato de obra. Igualmente, la transmisión de la propiedad debe ser un cuerpo cierto, según el artículo 1161 del Código Civil. Supone además que la cosa objeto del contrato exista y que sea un cuerpo cierto. Es necesario que las partes no hayan subordinado la transmisión de la propiedad al cumplimiento de una condición o al vencimiento de un término, y conforme al Código Civil, la propiedad se transmite con el solo consenso. Que se dé la pérdida de la propiedad puede ser por abandono, transferencia a otra persona, por gravamen, por incumplimiento de la obligación, por donación y por testamento. Artículos del Código Civil que hacen mención a la propiedad, 545. Los modos de adquirir la propiedad. La propiedad puede ser de modo originario y modo derivativo. A título universal, en el caso de las sucesiones, las herencias. A título particular, cuando una persona transmite a otra persona una venta, vende a otra persona la propiedad. A título gratuito, en caso de una donación. A título oneroso, cuando hay un dinero de por medio. A mortis causa, cuando sucede la muerte del propietario. Y actos entre vivos, negocios entre personas. Le doy el pase a mi compañero Alfredo Vidal. Para continuar con la exposición, vamos a tocar el punto de la adquisición de la propiedad por acceso, donde está definido como que es el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que la cosa produce y toda otra cosa que se le una, o toda otra cosa que se le una o incorpore de manera natural o artificialmente. Podemos hablar del acceso directo por producción impropia, y también podemos citar el acceso continuo por unión o propia. En el primer caso, el acceso directo es cuando el propietario obtiene de una cosa los frutos que ésta produzca. Tal es el caso de los cultivos fijos en hacienda, de plantaciones que dan frutos. El fruto obtenido de la planta es lo que se conoce como producción impropia. Aquí está establecido que es el derecho en virtud del cual el propietario hace suyo todo lo que la cosa produce. El acceso continuo o unión propia es el derecho en virtud del cual el propietario hace suyo lo que se una o incorpore.
a la cosa de manera natural o artificial en calidad de accesorio y de modo inseparable. Aquí podemos citar dos ejemplos. El primero, en el caso del acceso artificial, tiene que ver con lo que se adhiere a la cosa principal, pero producido por el hombre. El hombre es quien crea los cambios que se producen de manera inseparable al bien principal. Tenemos un segundo caso, que es el caso del acceso por condiciones naturales. Es cuando una unidad principal o un bien principal crece por motivos naturales. Podemos citar los ejemplos de inundaciones o aluviones o cambio de cauces de río que permiten el crecimiento de terreno. Estos crecimientos de terreno, tal como he citado aquí, se unen a la propiedad principal y esto se adhiere de manera inseparable. Otra manera de adquirir la propiedad es por sucesión, por contrato y lo que está establecido en la ley. Por sucesión, tal como lo dice su concepto, es todo lo que los herederos adquieren producto del trabajo de la persona que fallece. Para que se dé la adquisición de estos bienes se deben cumplir unos requisitos establecidos en la sucesión, que es que un testamento esté bien elaborado jurídicamente, que los herederos tengan y cumplan con las características para poder heredar, y tercero, que los herederos estén dispuestos a recibir las condiciones en que reciben esa herencia. Esos serían 3 requisitos necesarios para que se dé la adquisición de la propiedad por sucesión. En segundo lugar, tenemos lo correspondiente al contrato. El contrato, para que se pueda transmitir la propiedad de una persona a otra, debe cumplir con 3 características, que sería que el contrato debe ser traslativo. En el contrato se establece la transmisión de la propiedad de una persona a otra. En segundo lugar, que la cosa objeto del contrato exista y que sea un cuerpo cierto. O sea, tú transmites una cosa que existe, uno no puede transmitir algo de lo cual no se puede apropiar. Y en tercer lugar, es necesario que las partes no hayan subordinado la cosa que van a ceder. ¿Qué significa esto? Que el bien objeto de la negociación no puede estar subordinada a compromisos ajenos a estas dos personas. Sobre el Palacio, continuando con el tema, le vamos a presentar la ocupación, una breve definición. La ocupación propiamente dicha es el modo originario de adquirir, que consiste en tomar posesión de una cosa apropiable y sin dueño, con la intención de adquirir la propiedad. Un breve ejemplo de la ocupación puede ser por interés público o social. En la Constitución se cita que si el Estado necesita X terreno, se puede expropiar solo si es de necesidad pública. Tenemos que también la ocupación la podemos hacer si la cosa no pertenece a nadie o si la cosa está en completo abandono. Puede ser un bien mueble o inmueble. Tenemos requisitos para adquirir la ocupación. En cuanto al objeto, que la cosa sea apropiable, que la cosa no pertenezca a nadie, que la cosa sea corporal, que la cosa sea una universalidad. Segundo, el acto constitutivo de la ocupación, tomar la posesión de la cosa. En cuanto a la intención, solo basta la simple capacidad natural de entender y querer. Esto trae un efecto, produce la adquisición originaria de la propiedad. Gracias. Leandra Moreno, el tema que voy a exponer es las causas que determinan la pérdida del derecho de la propiedad. Frente a los modos de adquirir la propiedad, es decir, aquellos hechos o negocios jurídicos en virtud
de los cuales un activo entra en el patrimonio de una persona. En este caso estaríamos hablando de la transmisión contractual y consensual en el derecho venezolano, lo cual establece el Código Civil. En este caso, los derechos de los contratos a modo de adquirir la propiedad a título derivativo, o sea, que constituye el modo de transmitir la propiedad a esa persona. Existen 3 condiciones que se llevan a cabo de acuerdo al contrato, que se debe ser traslativo, o sea, que se debe tener por objeto la transmisión de la propiedad. En un segundo caso, la transmisión de la propiedad, suponer a los demás el objeto del contrato que exista y que sea cierto, y que la propiedad insista en que esta cosa tenga un documento por el cual nos conlleva a la tercera causa, que vendría siendo en este caso que se presente en la modalidad de que exista, que la propiedad sea la virtud en cuanto a ese contrato como tal. Por otra parte, estaríamos hablando de la usucapión. Cuando hablamos de la usucapión, nos referimos exactamente a la transmisión de la llamada percepción adquisitiva o positiva, a modo de adquirir la propiedad de una cosa. Cuando hablamos de la acción reivindicatoria, la acción reivindicatoria tiene que ver precisamente cuando el objeto es una cosa y pertenece al demandado. Cuando es la acción restitutoria, en este caso tiene que ver con el objeto obtener una sentencia que condena al reo a devolver una propiedad o una cosa. Cuando se propone que el demandado tenga la cosa en su poder, es decir, llevándolo a otros términos, restringir el bien perdido. En este aspecto estaríamos dando un ejemplo cuando una persona obtiene un objeto que ha sido robado y se lo compra a la persona que cometió el delito. El propietario de este objeto presenta su debida factura. Con esta debida factura, él puede reconocérsele esa acción restitutoria. Pasamos a la segunda parte, dentro de este mismo tema que determina la pérdida del derecho en la propiedad, que sería la pérdida de la posesión. ¿Cuándo estaríamos hablando o cuándo estaríamos frente a una pérdida de posesión? Ocurre cuando existe una relación efectiva con la cosa a título de propietario o titular de a otro derecho, que es el corpus de la posesión. En este caso, un ejemplo muy cercano, que lo establece también dentro de lo que es el Código Civil venezolano, cuando el dueño de un fundo que no cerque una propiedad no significa que dejó de ser el propietario. Nadie puede fundamentar su posesión en el hecho de que otro no realice actos meramente facultativos, porque por eso cuando hablamos de los modos involuntarios, cuando hablamos del abandono, estamos citando directamente a que no sea porque exista un abandono, la ley va a abocarse a la pérdida como tal, porque si el dueño no ha cercado, no es lo que va a justificar el abandono como tal. Con esto concluyo el tema que me ha correspondido durante esta exposición. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Reyes y continuando con la exposición vamos a estar hablando de los casos especiales de ocupación. Son casos especiales de ocupación o de otras formas de adquirir legalmente la ocupación de animales, la invención o hallazgo y la ocupación de los productos del mar. Aquí en primer lugar vamos a hablar sobre la ocupación de animales. La ley regula la ocupación de los animales que son objetos de caza y pesca, así como los que pasan de un fundo a otro. En primer lugar, vamos a hablar acá de los objetos de la caza y de la pesca. Con respecto a los animales que son objetos de caza y pesca, el Código Civil venezolano en el artículo 798 establece que estas actividades se regirán por leyes especiales y prohíbe el paso de un fundo ajeno sin el consentimiento del poseedor. En cuanto a los animales que pasan de un fundo a otro, existe una norma legal relativa al enjambre de abejas y a los animales domésticos.
B, a los animales domésticos que pasan de un fundo a otro. Podemos hablar que está en materia de enjambre de abejas y en lo que respecta a los animales domésticos, se dispone que todo propietario de los mismos tendrán derecho a seguirlos en un fundo ajeno, pero con la obligación de reparar los daños que ocasione el poseedor. La número 2 es invención o hallazgo. La ley regula los casos de hallazgos del tesoro y de cosas perdidas abandonadas. En primer lugar, vamos a hablar de hallazgos del tesoro. Se entiende por tesoro todo objeto, mueble de valor que haya sido ocultado, enterrado y cuya propiedad nadie puede justificar. En cuanto al valor del tesoro, que en último término habrá de apreciar el juez de instancia. Enterrado o oculto, sea dentro de un inmueble o de otro mueble, cuya propiedad nadie puede justificar. La regla general es que el tesoro pertenece al propietario del inmueble o mueble donde se encuentre. Si el tesoro se encontrare en un inmueble o muebles ajenos, con tal que haya sido encontrado por casualidad, este pertenecerá por mitad al propietario del inmueble o del mueble y al que lo hubiese hallado. B. Hallazgo de cosas perdidas o abandonadas. En el artículo 801 del Código Civil venezolano dice de la siguiente manera: quien encontrare un objeto, mueble, que no pueda considerarse como tesoro, deberá restituirlo al procedente poseedor, y si no conociere a este, deberá consignarlo inmediatamente en poder de la primera autoridad civil de la parroquia o municipio del lugar donde lo haya encontrado. Aquí vemos que uno no es dueño de lo que encuentra, porque alguien que haya perdido más bien debe entregarlo a la autoridad para que publique los avisos correspondientes, como lo establece el artículo 802. Al final, si nadie lo reclama, puede hacerlo suyo. Número 3. La ocupación de los productos del mar. Aquí vamos a leer en el artículo 806 que habla al respecto. Los derechos sobre los productos del mar que se extraen en su seno o se encuentran en sus olas o riberas, y sobre las plantas y hierbas que crecen en estas, se arreglarán por leyes especiales, y a falta de estas se adquirirán por ocupación. Este último artículo parece aludir a la explotación de algas, manglares, australes y otras formas de vida, las cuales, si no están reguladas por una ley, pueden ser ocupadas o explotadas libremente. Con este punto estaremos finalizando la unidad 5